Cuando uno está en el consejo, es evidente que lo tiene que apoyar. Al menos el propósito es demasiado importante. Y es muy difícil criticar, reitero, el propósito, pero eso no obsta para hacerle algunos comentarios muy concretos sobre algunos temas que considero relevantes abordar y que deben estar alrededor del tema educativo, no solo quedarnos en un tema de matrícula cero, sino ir un poco más allá, quedarnos con los problemas de la educación muy profundos, especialmente en materia de educación superior, que creo que hay que abordarlos y hay que ver también cómo dentro de este proyecto se pueden empezar a complementar esas ideas. Comienzo con este, que es un tema muy relevante, el tema de la cobertura educativa de educación superior. Una de las grandes preocupaciones de estos proyectos es que como hay recursos limitados, recursos presupuestales limitados, me preocupa es que con esto casi que estemos bloqueando el acceso de nuevas personas a la educación superior. Y lo hemos visto porque el crecimiento especialmente en las IES de nuevas matrículas, las IES de Medellín, la Institución de Educación Superior de Medellín, ha estado casi que paralizado durante los últimos años. Es decir, ustedes ven el Pascual Bravo, Colegio Mayor, ITM, con un número de estudiantes paralizado y nosotros decimos entonces a dónde van a llegar los jóvenes de Medellín. Si con los recursos limitados que tenemos, ahora le ponemos una nueva arandela, que es que los recursos del presupuesto van a ir a pagar esas matrículas, ¿cuántos jóvenes van a quedar sin la oportunidad de acceder a educación superior posteriormente en esas IES? Creo que es un tema muy relevante. Me preocupa, reitero, que beneficiando a algunos, terminemos sin beneficiar a una gran cantidad de jóvenes, hoy alrededor de casi la mitad de los jóvenes de Medellín, que no acceden a la educación superior. Yo creo que eso es un punto muy importante en este debate, porque no es la sostenibilidad de esas 23.000 o 27.000, ¿no? Depende de los números que estemos tocando de esas IES locales, sino la gran cantidad de jóvenes que se quedan por fuera del sistema. No los estamos tocando y creo que ese es un punto que tenemos que empezar a debatir en la ciudad. Porque nos quedamos entonces con el discurso, ese término despectivo de los ninis, y no estamos haciendo entonces nada. Reitero, beneficiamos a algunos y ¿dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan esos miles y miles de jóvenes que no acceden a la educación superior cada año? Miremos eso, que es muy importante. Lo segundo, la matrícula es una parte esencial de la educación, pero hay muchos más aspectos de la educación que sabemos que son muy complejos para los jóvenes hoy de Medellín, que hacen que, entre otras, haya una gran cantidad de deserción. El tema de movilidad, el tema de manutención de los jóvenes, de acceso a implementos educativos, todos ellos empiezan a sumar en una cantidad de gastos que tendrían que asumir las personas. Entonces la matrícula no es suficiente porque en el aspecto educativo, y no es necesariamente la matrícula la que hace que los jóvenes tengan que salir de la educación, sino que muchos de esos gastos, alimentación, etcétera, del día a día, terminan siendo mucho más altos que la propia matrícula. Y son temas que deberían también empezarse a tocar dentro de estos proyectos. Esos gastos adicionales, no solo a la matrícula, sino toda la manutención, movilización, alimentación, implementos educativos, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos van sumando para que de esa manera los jóvenes puedan permanecer en la educación. Gran problema que hay hoy de la deserción, ustedes lo ven simplemente en cifras. En las propias instituciones de educación superior de Medellín, no hablemos ni siquiera cuando van a la Universidad de Antioquia, que llegan casi al 50%. Aquí en carreras técnicas o tecnológicas es el 20 o el 30%, un costo adicional que estamos pagando los ciudadanos cuando ponemos una plata en una matrícula y el joven termina saliéndose al año, a los 6 meses, cualquiera sea la razón. Eso es plata botada en la práctica. Si uno paga una matrícula y el joven estudia 1, 2, 3 semestres y deserta, es evidente que es plata que se intentó invertir, pero terminamos perdiéndola a los ciudadanos por no mantenerlo dentro del sistema. Y son esos gastos adicionales que no están siendo tenidos en cuenta dentro de
este proyecto es que sería importante también abordar. Otro tema ya fue mencionado, el tema de la calidad educativa. Entonces estamos diciendo, bienvenida a la matrícula, nos falta temas de cobertura, nos falta temas adicionales para evitar la deserción, con ese costo oculto de la deserción tan grande en términos económicos y sociales, pero adicionalmente no estamos abordando el tema de la calidad educativa. Y entendemos que la calidad, hay muchas formas de abordarla, pero no simplemente manteniendo a los jóvenes dentro del sistema, sino mejorándoles todo el día sus posibilidades, su acceso a una gran cantidad de conocimientos. Tenemos que, más bien consideramos que la forma de cerrar esa brecha de la que se ha hablado tanto, especialmente en educación superior entre las instituciones públicas y privadas, y ni hablemos de las instituciones públicas de Medellín con, no sé, a nivel internacional ya en el retraso que podríamos tener frente a toda una cantidad de instituciones privadas, especialmente a nivel global, donde finalmente esa es la competencia. La competencia hoy es de Medellín, no entre universidades públicas y privadas o las instituciones de educación superior públicas y privadas. Ya estamos compitiendo globalmente con capital humano, donde la preparación que le estamos dando a nuestros jóvenes tiene que estar a la altura del mundo. Y ese es un punto que creo que vale la pena ver cómo vamos fortaleciendo a través de muchos mecanismos esa calidad educativa, con el tema docente, la capacitación docente, que va también finalmente costando más para el sistema educativo. Si tenemos docentes cada vez más preparados, cada vez mejor remunerados, cada vez más dedicados a muchos temas, en investigación, con profundidad, muchas cosas que se podrían hacer, eso va generando un mayor costo y cómo vamos a solventarlo para evitar que no exista calidad por simplemente tener más jóvenes en el sistema que no tengan la capacitación, la formación suficiente para enfrentar los retos laborales, profesionales y emprendimiento que tiene hoy el mundo. Un punto que vale la pena mucho debatir es el tema de la pertinencia educativa. Y entendemos que hay libertad de selección de las personas, de elección, de sus carreras, de sus intereses. Pues la pregunta es, estamos hablando de que Medellín se quiere convertir en Valle del Software, pero paralelamente no estamos abriendo ni las carreras ni las oportunidades que necesitan los jóvenes para afrontar ese reto. Reitero que es un reto global, pero también es un propósito teóricamente local. Entonces yo respeto mucho a personas que estudian una cantidad de carreras que podrían estar dentro del espectro que quiere cubrir este proyecto, pero entendemos paralelamente que deberíamos también priorizar al menos una gran cantidad de esos recursos, de los fondos, para ciertas carreras a las que la ciudad le quiere apostar. Y creo que ahí hay una buena oportunidad, que si yo digo hay no sé, 20 y pico mil jóvenes que están hoy preparándose, a ellos les vamos a hacer una matrícula, también que Medellín pueda encarrilarlos y muchas de esas propuestas económicas hacia futuro estén dirigidas a esas carreras, a esas profesiones, a esas ideas que tenemos, especialmente en un cambio como el que tenemos a esta velocidad de la cuarta revolución industrial. Tienen que ser todos los fondos, pero sí prioricemos unas carreras, prioricemos un competencias que no necesariamente sean las que necesita, por ejemplo, el Valle del Software, una cantidad de carreras o
digamos, es que no lo podemos decir necesariamente carreras, pero opciones de mala calidad donde no se estén abordando los problemas de la ciudad. Me preocupa que esto termine en instituciones de garaje, reitero, y ahí tenemos que ponerle un filtro a esos recursos. Son recursos públicos que no pueden estar simplemente metidos en los bolsillos de corporaciones o en general entidades sin mucho escrúpulo que simplemente digan accedamos a esos recursos, es mucha plática, metámonos al bolsillo a través de esas becas que están hablando y no haya control de los mismos. Creo que es un punto demasiado relevante. Y un último tema no abordado, veo una gran diferencia de acceso entre los hombres y las mujeres. Y hemos hablado mucho de la necesidad de que las mujeres cada vez, dentro de este propósito, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, en general del discurso que ha intentado dar este gobierno y en particular lo que se está viendo globalmente, no vemos cómo las mujeres van a acceder especialmente a esas carreras y oportunidades que se conoce como STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Ahí también debería haber una priorización de recursos. O sea, no solo la priorización hacia las carreras del futuro, sino también que las mujeres accedan más. Vemos cómo hay una diferencia grandísima, casi 2-1, en el acceso a la matrícula cero entre hombres y mujeres. Volvámoslo realidad, que no sea solo discursos, que no sea solo el discurso de la igualdad, pero en la práctica no se esté dando ese acceso de las mujeres a la educación superior. Y 2 temas para terminar rápidos. Lo del servicio social, yo creo que es importante, simplemente es darle una nueva visión y he oído unas ideas muy interesantes. A mí me gustaría, y cada uno podrá poner su moño, pero yo veo 2 temas que podrían darse muy poderosos en esto. Uno, viendo que hay dificultades en la educación media, ¿por qué no llevamos a estos jóvenes a capacitar, a estos jóvenes que están hoy en las instituciones de educación superior, a capacitar en habilidades, a complementar, por ejemplo, y se podrían trabajar los rectores de las instituciones educativas de Medellín, como esos jóvenes nos ayudan y nos prestan unas horas para reforzar habilidades y competencias en las instituciones educativas de educación básica y media de Medellín. Esa sería una buena idea. Tenemos un ejército de 20 y pico mil personas que podrían ayudar en sus barrios cercanos, podrían estar capacitando 2 horitas a la semana a los jóvenes en matemáticas, en ciencia, en muchas de las cosas que están aprendiendo. Qué bueno llevarlos a ello, en inglés. Entonces, esos que necesitamos que Medellín se refuerce. Ahí tenemos un ejército de personas que podrían hacerlo sin mucho... sin muchas alaracas, sin muchos temas adicionales, mucha arandela adicional, podría hacerse muy efectivo. Y lo del tema de veedurías me pareció una gran idea que lo oí al concejal Babington, porque bueno que estos jóvenes se organicen, hagan veedurías al presupuesto participativo, al PAE, a Buen Comienzo, a todos esos programas sociales de Medellín, si se están implementando bien. Temas de salud, cómo es la asistencia en salud en Medellín, esos temas podrían organizar y eso sería una forma de servicio social. Hacer informes periódicos de revisiones tipo interventorías, tipo consultorías para mirar esos programas de Medellín, esos programas sociales de Medellín, cómo están funcionando. Son ideas sencillas que no requerirían mucha dedicación, pero le aportarían mucho a la ciudad. Y por último, también se lo oí al concejal Babington, el tema del riesgo de la politización de estos programas. Hay que tener un acceso transparente a estos programas. Que no sea pues el que sea el amigo del político, del edil, ¿cierto? De la Junta de Acción Comunal, el que tenga acceso y muchos jóvenes se quedan por fuera de los programas. Hay que, cuando hablamos de democratizar la educación, ahí sí es democratizarla, no expropiarla, sí es muy importante que exista un acceso transparente a la misma, que haya posibilidades igualitarias a todas las personas de llegar a esas matrículas cero, las becas, etc. Ese proceso tiene que ser supremamente transparente, evitar cualquier riesgo de politización y de corrupción, porque existen muchos y lo sabemos en la práctica que suceden todos los días en Medellín. Así que, para cerrar, vale la pena entonces resumir los temas no abordados: el de aumento de la cobertura, los gastos adicionales a la matrícula, la calidad educativa, y en particular el tema de acreditación de muchas instituciones que no están a la altura para que no se roben los recursos públicos de Medellín, el tema de deserción, el tema de la pertinencia educativa, el tema de las mujeres.
para redefinir el servicio social hacia dónde se debería llevar y, por último, evitar cualquier riesgo de politización y corrupción en la ejecución y en la implementación de estos programas serán temas claves para seguir debatiendo en las próximas sesiones de este proyecto de acuerdo. Gracias, presidente.